brucelosis, también denominada la fiebre de Malta, la fiebre mediterránea, la enfermedad de Bank. Esta es muy frecuente en el Mediterráneo, Asia Occidental, algunas partes de África. En las Américas la tenemos en Costa Rica, México, Brasil, Colombia, entre otros países, Uruguay, Perú. La leishmaniasis. En caso de la leishmania visceral o mucocutánea o sencillamente cutánea, hay países que tienen una mayor predominancia que el resto. Brasil, por ejemplo, tiene las tres. Pero la leishmaniasis visceral es más frecuente en la India, Sudán, Nepal. La leishmaniasis mucocutánea es más frecuente en Bolivia, Perú, Brasil también. Y la leishmaniasis cutánea se presenta en Afganistán, Argelia, Paraguay y de nuevo Brasil. Como ven, Brasil se destaca en este punto porque los tres tipos de manifestaciones de esta enfermedad las tiene él. En cambio, hay países que no necesariamente tienden en la misma cantidad esas manifestaciones en sus respectivos países. Otro ejemplo es la fasciola hepática, frecuente en el continente americano en general. En Sudamérica tiene una gran incidencia y prevalencia en Chile. Otros países, tenemos España, tenemos Australia, Tasmania, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Perfecto. Entonces, conocer también un poco en qué países se da más una enfermedad que en otras es importante, ya que nos puede ayudar bastante para el diagnóstico del paciente. Tenemos el motivo de consulta. Esta normalmente es una mención breve de lo que hace en las palabras del enfermo. En sí, es una alusión breve que nos permite decir en forma resumida cuál es la naturaleza del problema. Esta tiene que ser escrita con las palabras del enfermo, pero resguardando unas reglas que las vamos a ver. Por ejemplo, si un paciente consulta por fiebre o alzas térmicas de 5 o 4 días, o por presentar, por ejemplo, deposiciones de color negro u obscuras. Para facilitar este relato espontáneo, es importante empezar con un desencadenante. Muchas personas se quejan porque, claro, es obvio, ¿no? Señor, señora, ¿por qué está aquí? Y a veces te responden, ay, porque estoy enfermo. Sí, cierto que está enfermo, pero ¿qué fue lo que lo motivó a estar aquí? Nadie que está sano va a un hospital y pasa por una consulta, excepto sea un control, excepto sea, qué sé yo, el seguimiento de alguna enfermedad, que ya está en resolución. Pero bueno, para esto necesitamos lo siguiente. Siempre preguntarle qué le ha pasado, cuál es su molestia, qué le hizo venir a la consulta. Aunque si el paciente no da una respuesta clara o tiene más de una molestia, se le puede preguntar de forma más directa, ¿qué es lo que más le molesta? Perfecto. Si el enfermo es específico, es puntual en lo que realmente le está molestando, es recomendable pedirle que se explique con mayor profundidad. Perfecto. Aquí vamos a ver la enfermedad actual o la anamnesis próxima. En esta parte es el punto más importante de la historia clínica, ya que en esta sección se precisa lo que ha sucedido con el paciente. Se menciona de forma ordenada los distintos síntomas que el individuo ha presentado. En la medida de que el alumno está incursionando en la clínica, investiga los síntomas en mayor grado según cómo se relacionan o el conocimiento que tiene el mismo. Entre ellos, tal como se da en muchos síndromes o enfermedades, si la persona está con tos, que no es normal estar con tos, es necesario relacionar si el paciente tiene fiebre, si expectora, si tiene disnea o un dolor en punta de costado.
Hay un punto que ustedes deben tener claro aquí, que es muchas veces la fiebre. No vamos a hablar sobre qué es signo, qué es síntoma. Perfecto. Pero cuando ustedes están redactando una historia clínica, vale la pena preguntar: señor, ¿qué es lo que tiene? Mire, yo tengo fiebre. ¿Se la ha tomado sí o no? Si el paciente dice sí, entonces se coloca alzas térmicas cuantificadas y el valor. Perfecto. Si el paciente dice tengo fiebre, ¿se la ha tomado? ¿Se la ha medido? No, no me la he medido, pero me siento caliente. Entonces, alzas térmicas no cuantificadas, porque es lo que el paciente siente y muchas veces el desencadenante que esté en la consulta. El relato debe ser como un cuento de lo que él nos narra. La información se ordena siempre de forma cronológica y es importante que el relato esté bien hilvanado y que sea fácil de entender. Si son varios los problemas, se precisan escribir en párrafos diferentes. Por ejemplo, una persona con hemorragia digestiva. Él obviamente no sabe que tiene hemorragia digestiva. ¿Qué es lo que él nos va a presentar? ¿Qué es lo que él nos va a decir? Dependiendo lo que el paciente nos diga, vamos a escribir: el paciente presentó anoche deposiciones negras, de constancia pastosa y de mal olor. Hacia la madrugada tuvo otra deposición de similares características. Al ponerse de pie se notó mareado. No ha presentado dolor abdominal, es la primera vez que le sucede esto en toda su vida. Ok, otro ejemplo puede ser: paciente diabético que comenzó 3 días atrás a tener dolor al orinar, además que orina muy seguido, eso le está sorprendiendo y en pequeñas cantidades. La orina tiene mal olor y puede ser turbia. Desde días atrás siente un dolor en la espalda baja y derecha y se ha presentado con fiebre de 38 grados cuantificados. Esto es como nosotros lo podríamos escribir de una manera muy sencilla, pero lo correcto al hacerse una historia clínica es que es adecuado siempre adaptar el lenguaje a términos más técnicos. Por ejemplo, decir que el paciente tuvo una deposición melénica en vez de una deposición oscura o negra. ¿Ok? En vez de hablar que el paciente tuvo un dolor al orinar, hay que colocar disuria. En vez de colocar que un paciente orina muy seguido, hay que poner poliaquiuria. Siempre es importante tener en este punto, en la enfermedad actual, escribirlo desde un punto de vista técnico. Los 2 ejemplos que yo le di, eso les podría servir a ustedes si tienen el hábito de tener un papel aparte a donde construirse todo lo que ha sucedido con el paciente. Ustedes lo pueden escribir, pero esa información es para ustedes. Perfecto, para de ahí estructurar y diseccionar cada cosa que el paciente nos diga. Las manifestaciones se deben relatar en secuencia y en los días que se presentan. Es muy común utilizar anoche, hace 3 días, a 2 días, en unas horas, hace unos minutos, que el dolor haya comenzado, por ejemplo. En este punto se trata siempre de resaltar que el paciente tiene una enfermedad base. Pero a ver, aclarémonos, estamos viendo en la imagen que tenemos antecedentes personales o anamnesis remota. Y ahí tenemos un subpunto que es antecedentes mórbidos y antecedentes ginecobstétricos. Si es relevante mencionarlo, lo pueden escribir, pero de una manera muy superficial. A donde se va a entregar más detalles es en la sección de antecedentes mórbidos. Detalles como la medicación, control, el tiempo de diagnóstico, etc. Es importante que los datos que se ponen en la anamnesis deben ser objetivos y no deben prestarse a interpretaciones erradas.
No se debe mencionar diagnósticos que no estén fundamentados, ya que esto puede facilitar a que el error se perpetúe. Hay un punto que es siempre motivo de consulta. Perfecto, y es la del dolor. Muchas veces el dolor es una manifestación que el paciente siente y tiene la necesidad de buscar ayuda. Como lo habíamos visto, en la enfermedad actual, donde se escribe con tecnicismos, perfecto, lo que el paciente nos quiere decir, con bastante frecuencia se destaca el dolor. Esta queja, la Real Academia Española tiene una definición bien puntual, como la sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior. Es un poco ambigua. Esta manifestación, al igual que todas, siempre debe ser profundizada hasta agotar los recursos que nos pueda orientar al origen o a su causa. Para esto tenemos la semiología del dolor. ¿Ok? No vamos a profundizar las diferencias entre un dolor somático, visceral o neuropático. Perfecto. Vamos a empezar con la mnemotecnia Alicia. ¿Qué es esto? Alicia